Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del yoga tántrico. Vamos a usar como guía extractos de la obra de Julius Evola. Un autor complejo, sin duda. Sí, y nuestra idea es destilar los conceptos clave, ¿no? Orígenes, prácticas, la filosofía de esta corriente que, bueno, a menudo sorprende. Es que tiene un enfoque muy directo. A veces sí, controvertido. Exacto. Se presenta como una vía que valora mucho la experiencia vivida, más que la pura teoría. Así es. Y estamos hablando de una tradición con raíces muy antiguas. Prevedicas incluso. ¿En serio? ¿Tan atrás? Sí, vinculadas al culto a la Madre Divina. Aunque claro, la sistematización vino después, por ahí del siglo IV después de Cristo. Entiendo. Y un elemento central que seguro vamos a tocar bastante es Shakti. La energía femenina. El aspecto femenino, sí, pero sobre todo dinámico, energético, del absoluto. En el tantrismo, la liberación se busca a través de ella, de comprender y dominar esa energía. Una de las primeras ideas que salta a la vista es eso de shaktizarse. Ajá. Potenciar la propia energía vital. Y lo que me parece fascinante de verdad es que dicen que todo puede servir. Todo. Todo como instrumento en el camino. Incluso el disfrute. Hay una frase que, bueno, es reveladora. Yoga y boga, disfrute, caminan codo con codo. A ver, ¿cómo es posible eso? El disfrute suele verse como un obstáculo. Claro, esa es la pregunta clave. Y la diferencia, está en la actitud interior. Totalmente. La actitud, ¿Sí? el disfrute común, digamos el que viene con apego, sin conciencia, eso sí es una atadura. Pero, dentro de la disciplina del yoga, con desapego, con control, ahí se puede transformar. En una herramienta. Exacto, en un medio de liberación. Hay un dicho tántrico muy bueno. Lo mismo que a unos ata, a otros libera. Qué fuerte. Pero ojo, no es simplemente dejarse llevar. Requiere purificación, requiere ecuanimidad y, sobre todo, haber conquistado a Shakti, a esa energía primero. Primero en la mente. Justo, primero en la propia mente. Y esa conquista suena muy práctica. Los textos insisten mucho en el sadhana. La práctica concreta, sí. Citan cosas como, dejemos nuestros razonamientos a las otras escuelas. Como diciendo, aquí no venimos a teorizar tanto. Aquí se viene a hacer. Lo que importan son los resultados, los actos sobrehumanos y divinos mediante la fuerza de sus palabras de poder, los mantras. Se definen como una ciencia de la práctica, un sadhana sastra. Totalmente. Y eso marca una diferencia enorme, ¿no? Con otras filosofías quizá más especulativas. Claro. No es una vía de queja o de negar el mundo pasivamente. Es acción. Acción transformadora. Busca unir los principios. Purusha y Prakriti. El masculino, estático, Purusha, y el femenino, dinámico, Prakriti o Shakti, dentro de uno mismo. Despertar fuerzas que están ahí, latentes. Y es pragmático. Hasta la médula. Algunos tantras te dicen, mira, empieza a practicar. Si no ves resultados pronto, eres libre de dejarlo. Vaya. La verdad se comprueba con la experiencia, con los resultados, los siddhi. Los poderes o perfecciones. Exacto. Es la manifestación de ese dominio interior. Así que la consigna es práctica, práctica y más práctica. Y aquí entra un contexto que mencionan mucho, el Kali Yuga. La edad oscura. La edad de la sombra, sí. Dicen que el ser humano de esta época está muy atado a lo corporal, a lo denso. Y por eso, argumentan ellos, la vía más adecuada no es un ascetismo que rechace el cuerpo, sino una que trabaje a través del cuerpo, dominando sus energías secretas. Tiene sentido dentro de esa lógica. Y justo en esta era, donde dicen que las normas tradicionales, el Dharma, como que se tambalean. ¿Se disuelven? Exacto. Es cuando Kali, esa diosa que encarna las fuerzas primordiales, a veces terribles, está, según estos textos, totalmente despierta. ¿Y qué proponen ante eso? Una estrategia audaz. La resumen con la metáfora de cabalgar el tigre. Cabalgar el tigre. Me gusta. O sea, en vez de huir de esas fuerzas intensas, internas y externas, asumirlas, confrontarlas, usarlas para transformarte. ¿El veneno en remedio? Justo. Aplicar ese principio. Transformar el veneno en remedio.
Y esto, claro, nos lleva directo a la vía de la mano izquierda, el Vamakara. Ah, el Vamakara. Ese es quizás el aspecto más conocido y polémico, ¿no? Probablemente. Por los ritos, esos que pueden incluir cosas consideradas transgresoras. Sexo ritual, sustancias. Sí, aunque, a ver, es crucial entender que eso tiene niveles, y no es para cualquiera. Advierten de los peligros, ¿cierto? Constantemente. Para los no iniciados, para los que no tienen la preparación, el temple, no es una invitación al libertinaje para nada. Es una técnica avanzada. Avanzada y riesgosa, para romper condicionamientos muy profundos, manejar energías muy potentes, pero siempre dentro de un marco ritual y con un fin trascendente. Entendido. Hay otro cambio de enfoque que me llamó la atención. El paso de la idea de liberación. Entendida a menudo como escape, ¿no? Sí, como huir del mundo, a la idea de libertad. Una libertad que incluye poder gozar del mundo, el boga, sin quedar atrapado, unido al yoga, a la disciplina. Vuelve a aparecer esa dupla, Y aquí conectan con que el mundo no es principalmente ilusión maya. sino potencia, campo de manifestación del poder divino. Exacto. Y esa coexistencia, digamos, de libertad trascendente y la capacidad de experimentar el mundo se basa en la unión de los dos principios, dentro de uno mismo. Shiva y Shakti. Shiva, la conciencia pura, el ser quieto masculino, y Shakti, la energía dinámica, el poder, el devenir, femenina. Y esto nos mete de lleno en el Shaktismo, La corriente que pone el énfasis en la diosa. en Shakti, sí. Como decíamos, parece tener raíces muy antiguas, prevédicas, incluso con ecos en cultos mediterráneos de la Gran Madre. Interesante. Refleja un interés muy marcado por los aspectos activos inmanentes de lo divino. El mundo, entonces, es el juego del poder de Shakti. Entonces, si intentamos resumir los pilares del tantrismo, según estas fuentes que estamos viendo, ¿cuáles serían? A ver, Primero, una metafísica centrada en Shakti, el Brahman activo, dicen, el poder divino en acción. de acuerdo. Pilar 1, Segundo, un énfasis radical en la práctica, el sadhana. fundamental. Pilar 2, Tercero, un componente ritual muy fuerte, a menudo mágico, esotérico o iniciático. sí, el aspecto ritual es clave. 3, Y cuarto, el uso de mantras, las palabras de poder, que por eso a veces lo llaman mantrayana. cierto. 4 pilares. Y yo añadiría un quinto que es importantísimo. ¿Cuál? Su conexión íntima con el Hatha Yoga. Y sobre todo, con el Kundalini Yoga. Ah, claro. Kundalini. Se considera el método por excelencia para despertar esa Shakti primordial que está latente en el cuerpo. Implica trabajar mucho con la respiración, el pranayama. La corporeidad oculta. Exacto, con esos centros y canales de energía sutiles. Y como dijimos, en corrientes como el Vamakara se integra el uso ritual de la pareja, la energía sexual, con el objetivo final del Jivan Mukta. El liberado en vida, el que une Shiva y Shakti en sí mismo. Ese es el ideal. Mencionaste antes la crítica a otras escuelas. Las fuentes ponen esto en contraste con el Vedanta Advaita de Shankara, que es tan influyente. Sí, hay una tensión ahí. Si el Vedanta dice que el mundo es maya, ilusión, ¿cómo una práctica, un sadhana, que se hace en este mundo con este cuerpo ilusorio, puede llevar a lo real? Suena a... A contradicción, claro, es un punto filosófico central. El Vedanta, digamos, postula una discontinuidad muy radical entre el absoluto sin atributos, Nirguna Brahman, y el mundo que vemos. ¿Son como dos cosas separadas? Al principio, a Shiva Shakti, que mide, limita, proyecta el mundo de las formas, la separación aparente. O sea, no niegan la irrealidad última. No desde lo absoluto, pero sí afirman la realidad operativa, el poder de la manifestación para el practicante, el sadhaka, que está metido en ella. Es como si dijeran, a ver, intenta tú hacer desaparecer como irreal una simple brizna de hierba solo con pensarlo. Claro. No funciona así. La experiencia del poder, del karma, nos ancla a esta realidad como campo de acción. Es real en su nivel. Hablan de la manifestación de Shakti como un proceso con dos movimientos. Sí, una especie de ciclo. Uno hacia afuera. El Pravritti Marga. Shakti crea la multiplicidad, se identifica con las formas y surge la ignorancia, avidya. Correcto.
el descenso, digamos. Y luego un movimiento de retorno, hacia adentro, Nivriti Marga. Shakti se reconoce en lo creado, reintegra la dualidad en la unidad original de Siva Shakti. El ascenso. Y de ahí sale otra idea potentísima, ¿Cuál? que el samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, el mundo condicionado, no es solo algo de lo que hay que escapar. ¿Sino qué? Puede convertirse en el lugar mismo de la liberación, mokshate sansara. Liberación en el samsara. Eso me recuerda al Mahayana budista. Nirvana igual a samsara. Tiene paralelos, sí. Mencionan también los estados de conciencia de los Upanishads, culminando en Turiya, El cuarto estado. que trasciende la dualidad sujeto-objeto. Desde ahí, la materia sólida es solo una percepción condicionada por la vidya. En esencia, todo es manifestación de la única realidad, Siva Shakti. Para explicar cómo ocurre esta manifestación, introducen la doctrina de los tattvas. Suena denso. Un poco sí, pero la idea general es como un mapa ¿Un mapa de qué? de cómo la realidad una, Siva Shakti, se va desplegando paso a paso hasta convertirse en el universo múltiple que percibimos. ¿Niveles? Exacto. Pasa por niveles de conciencia pura, luego por poderes que limitan esa conciencia, los llaman cañicas. Después viene la mente, manas, los sentidos, los elementos sutiles y al final los elementos densos, lo físico. Entiendo. El despliegue. Shakti, que tiñen todo. Y un punto importante, la mente, manas, es vista como un instrumento. No como el yo último, el Atman. Exacto. Es una herramienta más en el proceso. Fascinante. Volviendo un poco a la práctica, sobre todo para ese tipo de practicante llamado Vira, el héroe. Ajá, el camino heroico. Ahí se habla más de la vía de la mano izquierda, el Vamakara, y ese famoso ritual de las 5M, el Pankatattva. Sí, las 5 S's. Mencionamos el sexo, Maituna, y el vino, Madhya, pero eran 5, ¿verdad? Carne, Mansa, pescado, Matsya, y cereales tostados o gestos, Mudra. Usar estas cosas suena deliberadamente transgresor. Sí, choca. Definitivamente choca con la moral convencional. Incluso dentro del hinduismo más ortodoxo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como decíamos, tiene niveles. Uno básico puede ser simplemente resacralizar funciones naturales, devolverles un carácter sagrado que quizá perdieron. Comer, el sexo. Exacto. Pero hay otro nivel más operativo. Usar estas sustancias y actos, que simbólicamente se asocian a los elementos cósmicos, a las energías vitales, los pranas, usarlos como catalizadores. ¿Para qué? Para contactar fuerzas sutiles, a menudo induciendo estados de conciencia alterados, pero controlados. La idea es romper los límites del yo ordinario y acceder a algo superior. El vino, Madhya, y la unión sexual, Maisuna, son los que más llaman la atención. Dicen beber y volver a beber para liberarse. Sí, pero especifican que tiene que ser un uso ritualizado, purificado, dicen, para inducir un éxtasis, ananda, no una simple borrachera. Y con el Maisuna, la unión sexual ritual, Ahí el énfasis es total en el control y en la transmutación de la energía. El objetivo no es el orgasmo o el placer convencionales. El paso, el nivel animal, entonces, es usar la intensidad de esa energía sexual para ascender, para ir a estados de conciencia trascendentes. Y eso requiere un dominio de los sentidos, un desapego upeksha brutal. suena dificilísimo. Hablan de disciplinas previas durísimas. Cohabitar meses sin contacto físico, por ejemplo, para lograr ese control. Y son muy severos con los que abusan de esto sin estar preparados. Los llaman bestias. Que solo buscan placer. Exacto. ¿Y cómo se supone que funciona esa transmutación de la energía? Técnicamente. Bueno, los textos usan un lenguaje a menudo simbólico, ¿no? Hablan de bindu para el semen, vajra para el órgano masculino. Lenguaje cifrado. Sí, pero la clave técnica parece ser la retención seminal del bindu y su reabsorción o redirección hacia arriba, hacia los centros superiores del cuerpo. Mediante técnicas específicas. Mencionan a veces el Bajroli Mudra. Se busca invertir el flujo natural de la energía, que va hacia abajo, retas, en la procreación física. ¿Y hacerlo subir?
convertirlo en un flujo ascendente, urdhva retas. Y eso genera una fuerza espiritual llamada hojas. ¿Y la mujer en este rito? Es vista como la encarnación de Shakti. La unión es la recreación del acto cosmogónico, la unión de Shiva y Shakti. Buscan un renacimiento espiritual, no físico. Es usar la fuerza del deseo para aniquilar al dios del deseo. Vaya, es intenso. Un enfoque muy distinto al yoga más conocido, quizás. Sí, es otra dimensión. Y las fuentes mencionan otra vía principal, el Hatha Yoga, más para otro tipo de practicante, el Divya. El divino. O Puno, sí, una vía más interna, que no depende tanto de elementos externos como el vino o la pareja. Y aquí la protagonista es Kundalini. Kundalini. Precisamente, Kundalini se describe como la propia Shakti, la energía cósmica, pero dormida, latente, en la base de la columna, en el Muladhara Chakra. La serpiente enrollada. Ese es el símbolo. Su despertar y su ascenso es el objetivo central del Kundalini Yoga tántrico. Y despertarla implica, otra vez, revertir la polaridad de la energía sexual vital, hacerla subir. ¿Cómo? Se trabaja con los nadis, los canales sutiles de energía. Los principales, Ida, a la izquierda, lunar, femenino. Pingala, a la derecha, solar, masculino. Y Sushumna, el canal central. El canal central. Y mediante el pranayama, el control de la respiración y del prana, la energía vital, se busca forzar esa energía a entrar y subir por el Sushumna. La llaman la vía real. Y al subir por Sushumna, atraviesa los famosos chakras, ¿no? Eso es. Los centros de energía principales. Suelen destacar 7. A ver si me acuerdo. Muladhara en la base, tierra. Bien. Svadhisthana, sacro, agua. Manipura, plexo solar, fuego. Anahata, corazón, aire. Perfecto. Vishuddha, garganta, éter. Ajna, entrecejo, mente. Y arriba, Sahasrara, el loto de 1000 pétalos. Exacto. La coronilla. Cada chakra se asocia a un nivel de realidad, un tattva, un elemento, un sonido, bija, una deidad, un poder. ¿Y qué pasa cuando Kundalini sube? A medida que asciende y atraviesa cada chakra, va como disolviendo las limitaciones, las dualidades de ese nivel, y otorga al practicante la comprensión y los poderes, los siddhis, asociados a ese plano. ¿Es como ir desbloqueando niveles? Algo así. Y la llegada a Sahasrara representa la unión final, Shiva y Shakti juntos, la iluminación, el estado de Jivan Mukta, liberación total en vida. ¿Incluso hablan de un cuerpo inmortal? El Siddhakaya. Sí, algunos textos lo mencionan como una posibilidad última. Todo esto suena tremendamente exigente. Lo es, sin duda. Las fuentes mencionan requisitos clave. ¿Una cualificación innata dicen haber nacido para esto? Sí, una predisposición. La necesidad absoluta de un gurú competente. Para la iniciación, la diksha y la guía. Imprescindible en estas vías. Una capacidad de visualización muy desarrollada, casi imaginación mágica. La visualización es central. Y una concentración mental, de acero, ekagrata, desarrollada con dharana, dhyana, samadhi. Las etapas clásicas del yoga aplicadas aquí con una intensidad particular. Y para el tipo Vira, el héroe, la ética también es radical. Uf, sí. Ahí no se andan con chiquitas. No se trata de seguir normas sociales. Sino De destruir activamente los lazos, que te atan. Odio, miedo, vergüenza, orgullo de linaje, conformismo, todo eso, fuera. una búsqueda de autonomía total. Una anomia radical, sí, para alcanzar una voluntad pura, soberana, Icha Suddhi, Y paradójicamente, a veces lo combinan con obediencia total al gurú. como método para romper el ego. Es un camino. Complejo. Buscan el estado del avaduta, ¿Qué es eso? aquel que está más allá de todas las convenciones, más allá del bien y del mal. Pero ojo, desde la trascendencia, no desde la simple rebeldía anárquica. Entiendo la diferencia. Incluso tocan brevemente lo que pasa después de la muerte. Mencionan el bardo torol tibetano. Sí, se describen esos estados intermedios, los bardos, tras la muerte física, y son vistos como Oportunidades. oportunidades ¿para qué? Para la liberación. Si la conciencia puede reconocer las visiones, las terroríficas y las pacíficas,
¿Como proyecciones de la propia mente? Y aferrarse a la realidad no dual. Exacto. Si no hay ese reconocimiento, pues los impulsos kármicos que quedan, los samskaras, te llevan a otro renacimiento condicionado. La clave, en vida y en muerte, es la lucidez, el reconocimiento de la no dualidad. ¿Qué viaje hemos hecho? Esta exploración nos muestra el tantrismo, o al menos esta visión tántrica, como una vía, audaz, muy pragmática, Centrada en la energía divina femenina, en Shakti. y que no tiene miedo de usar el cuerpo, las emociones, incluso elementos considerados tabú, como herramientas potentes para la transformación. Y dicen que es especialmente adecuada para esta época. Para el Kali Yuga, sí, la edad oscura. Exacto. Es una visión que busca integrar los opuestos, espíritu y materia, ascetismo y disfrute, masculino y femenino, lo trascendente y lo inmanente. El mundo no es una ilusión de la que hay que escapar. No, es el escenario mismo del juego del poder divino, un campo donde la liberación se conquista desde dentro, usando las propias energías y condiciones de la existencia. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si el tantrismo se ve a sí mismo como apto para una era como el Kali Yuga, una época de disolución, de normas débiles, de fuerzas intensas liberadas. ¿Qué ecos podrían tener sus principios hoy en día? Esa idea de transformar activamente lo negativo, de encontrar la libertad en las ataduras, la potencia de una práctica enfocada, sin concesiones. La idea de cabalgar el tigre. Justo eso. Más allá del contexto esotérico original, ¿podría ese principio ofrecernos alguna perspectiva útil para navegar la complejidad de nuestro propio tiempo? Es una buena pregunta para seguir reflexionando. Sin duda. Algo sobre lo que seguir pensando.